es la diferencia entre la estimación sin restricciones y la estimación con restricciones? Para que queden claras, vamos a escribir en columnas diferentes los elementos de cada una de ellas. Y así veremos en qué se parecen y en qué no se parecen. Lo que tienen en común es que ambas son técnicas de estimación bayesiana y por lo tanto están caracterizadas por, en primer lugar, un coste, una función que nos mide la discrepancia entre un valor del estimador y un valor del parámetro a estimar. En segundo lugar, la estimación con o sin restricciones bayesiana necesita un modelo probabilístico que relacione la variable que queremos estimar con la observación. Y ahora empezamos con las características que diferencian a la estimación con y sin restricciones. Es la existencia de una restricción. Es decir, una forma, una función de la observación que depende de un parámetro y que exigimos en el segundo caso, pero no en el primero. Podemos obtener estimadores sin restricciones, en los que no postulamos ninguna fórmula a priori para el estimador, pero sí lo hacemos cuando la estimación es con restricciones. Esta diferencia importante es la que hace que al final el procedimiento de cálculo del estimador sea distinto. El objetivo no cambia. El objetivo en ambos casos es minimizar la esperanza de C de S gorro, el coste medio. Y lo mismo cuando la estimación es sin restricciones. Por lo tanto, el criterio de minimización es el mismo, no cambia. Lo que perseguimos es minimizar la misma función. La diferencia está en que mientras en estimación sin restricciones buscaremos el mejor de los estimadores posibles, en el caso de estimación con restricciones buscaremos de entre todos los estimadores que satisfacen esta forma paramétrica aquellos que minimizan el coste medio. Como resultado, la solución, como consecuencia de la restricción, la solución difiere. En general, difiere. El estimador de mínimo coste medio, sin restricciones, está dado por el valor que minimiza el coste medio dada la observación. Es decir, puesto en forma integral es el valor que minimiza la integral de C de S gorro por P sub S dado X de S dado X. Esta minimización ha de hacerse sobre el estimador. Es decir, para cada valor de X buscamos el valor de ese gorro que hace mínima esta esperanza matemática. Esta esperanza matemática es una integral respecto de S. Por lo tanto, esta integral depende de X, un parámetro, y de ese gorro. Entonces, esa integral será mínima cuando ese gorro tome un valor que dependerá de X. Por lo tanto, para cada valor de X tenemos un estimador distinto. Por contra, la estimación con restricciones no está basada en buscar un valor de ese gorro para cada X, sino para buscar un valor del parámetro W que nos proporcione un buen coste
un buen coste medio, es decir, un coste que de algún modo promedia, pondera la influencia de cada posible observación. Es decir, no minimizamos para obtener directamente S, sino que buscamos un valor de W que minimice la esperanza de C de S gorro. Es decir, un valor que minimice siempre respecto a W la integral de C de S, F de X, W, diferencial por P de S, X, diferencial de S, diferencial de X. Es decir, integramos respecto a S y respecto a X para obtener una función que va a depender del parámetro W, y es esa función la que minimizamos. Obsérvese, por tanto, que aquí minimizamos una integral respecto a S y respecto a X, mientras que aquí minimizamos una integral respecto de S. Las soluciones son distintas. También es importante entender que puesto que estamos añadiendo restricciones en el segundo caso, pues el estimador no es el mejor de los posibles. El estimador que vamos a encontrar que va a estar dado por W asterisco, perdón, que va a estar dado por cierta función de X aplicada con parámetro W asterisco, función con restricciones, el estimador con restricciones, pues será un estimador distinto al estimador S gorro que sale de la minimización sin restricciones. Y por lo tanto, coste medio mínimo en este caso será la esperanza matemática de C de S asterisco. En este caso será la esperanza matemática de C de S gorro asterisco. Y evidentemente, dado que hemos introducido una restricción, el nuevo estimador no puede ser mejor que aquel que se obtiene sin restricciones. Por lo tanto, la restricción va a tener una penalización desde el punto de vista del coste medio. Si tenemos suerte, podemos conseguir que los estimadores tengan idéntico coste medio. Es decir, es posible que, aun pese a la restricción, el estimador con restricciones coincida con el óptimo, pero en general perderemos algo. Así que en general aumentaremos el coste por culpa de que hemos impuesto una fórmula paramétrica para el estimador.